Buenas noches, jóvenes estudiantes. Soy la doctora Lizeth Sandoval de la materia de Educación para la Salud. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema metodología de la investigación. Les voy a compartir la pantalla para ver la presentación. Muy bien. Como les mencioné, el tema es metodología de la investigación. Como siempre, vamos a ver que tenemos otros objetivos que vamos a ver en el presente tema. Como es conocer los conceptos básicos de la metodología de la investigación. Vamos a identificar las características de ciencia y conocimiento y vamos a identificar los pasos del método. Entonces tenemos que saber ciertos conceptos, como qué es metodología. La metodología viene del griego meta, más allá, o dos, camino, y logos, que significa estudio. Su objetivo es alcanzar una gama de objetivos en una ciencia. Método o procedimiento que se usa en una investigación científica. Método quiere decir camino hacia algo, alcanzar un fin, mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos. El método científico es un medio para la investigación. Tiene como objeto fundamental la solución de problemas. El método sigue pasos ordenados o procedimientos sistemáticos y utiliza técnicas científicas que en conjunto estructuran una forma metodológica. El método científico es un proceso de razonamiento que intenta no solamente describir los hechos, sino también explicarlos. El método científico conjuga la inducción y la deducción, es decir, el pensamiento reflexivo, para resolver dicho problema. Tenemos que cruzar por 5 etapas. La primera es percepción de una dificultad, vamos a percibir, vamos a determinar algún problema. Identificación y definición de esta dificultad. Vamos a solucionar o vamos a tratar de dar una solución, una propuesta para el problema. Por lo tanto, vamos a deducir las consecuencias de las hipótesis. O sea, vamos a generar una hipótesis. Y finalmente vamos a verificar la misma. Entonces, vamos a definir lo que es un método científico. Existen varias definiciones, pero las más importantes son: es un conjunto de procedimientos lógicos que sigue la investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y social. Es una serie ordenada de procedimientos de que se hace uso en la investigación científica para obtener la extensión de nuestros conocimientos, al conjunto de procesos que el hombre debe emplear en la investigación y demostración de la verdad. Entonces, el método científico tiene ciertas características. Es fáctico, trasciende los hechos, se vale de la verificación empírica, es falible, es explicativo, quiere dar una razón a lo que está estudiando. Es preciso, es claro, es analítico, es racional y lo más importante, no es autosuficiente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del método científico? Busca alcanzar la verdad fáctica mediante la adaptación de las ideas a los hechos, para lo cual utiliza la observación y la experimentación. ¿Cuál es la importancia de su utilización? Es el trabajo científico que busca obtener conocimientos e informar sobre hechos o fenómenos para aplicarlos en el enriquecimiento de la ciencia y la solución de los problemas humanos. Pero un científico y aún nosotros como estudiantes, sobre todo la carrera de medicina, porque el estudiante de medicina debe investigar, debe hacer trabajos de investigación. Entonces debe ser cuidadoso en no confundir la teoría con los hechos experimentales. Entonces también es importante ver qué es ciencia. La ciencia proviene del latín ciencia, que significa conocimiento. Es la recopilación y desarrollo
previa experimentación metodológica o accidental del conocimiento. Es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Es el conocimiento sistematizado, elaborado, mediante observaciones, razonamientos y pruebas metódicamente organizadas. La ciencia utiliza diferentes métodos y técnicas para la adquisición y organización de conocimientos sobre la estructura de un conjunto de hechos objetivos, ¿no? Y accesibles a varios observadores, o sea, no es solo lo que yo digo. Además de estar basada en un criterio de verdad y una corrección permanente. O sea, debe haber la posibilidad de que la verdad se corrija. Vamos a describir y clasificar las ciencias. Mark Book, en 1983, clasifica la ciencia en función del enfoque que se da al conocimiento científico sobre el estudio de los procesos naturales o sociales, es decir, estudio de hechos, o bien al estudio de procesos puramente lógicos y matemáticos, estudio de ideas, dando, o es decir, dando a la ciencia actual y a la ciencia formal. También tenemos la ciencia experimental, que se ocupa solamente del estudio del universo natural. La ciencia factual se encarga de estudiar hechos auxiliándose de la observación y de la experimentación. En conclusión, el objeto del estudio de la ciencia formal no son las cosas ni los procesos, sino las relaciones abstractas entre signos, es decir, que estudia ideas. Las ciencias formales tenemos como ejemplo la lógica y las matemáticas. ¿Qué es conocimiento? El conocimiento se define a través de una disciplina llamada epistemología, una doctrina filosófica que se conoce como teoría del conocimiento. La epistemología define el conocimiento como aquel conjunto de saberes que se dan a diferentes niveles, que poseemos el conocimiento sobre algo. Es la base fundamental de la ciencia y existen tiempos y momentos para el conocimiento. Los conocimientos se adquieren mediante una pluralidad de procesos cognitivos, como ser la percepción, la memoria, la experiencia, ¿no? Tentativas seguidas de éxito, de fracaso, porque si yo soy exitoso, tú sabes por qué he sido exitoso. Si he fracasado, el por qué fracasé. Entonces aquí interviene el razonamiento, la enseñanza y el aprendizaje. Estos procesos son objetos de estudio de la ciencia cognitiva. Por su parte, la observación controlada, la experimentación, la modelización, la crítica de fuentes, sobre todo en historia, la encuesta, por ejemplo, y otros. Estos son objetos de estudios de la epistemología. Este problema nos plantea el hecho de negar los distintos tipos de conocimientos. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos tipos de conocimientos existen? Vamos a tener que tenemos acá el conocimiento espontáneo, el conocimiento científico, que es el más importante, el conocimiento filosófico, el conocimiento teológico y el conocimiento intuitivo. Entonces, ¿cómo se genera? ¿Cómo se da la generación formal del conocimiento? El conocimiento desde un punto de vista formal puede ser generado por la investigación básica, como en las ciencias, la investigación aplicada a análisis, tecnología, humanidades, de libros científicos o de libros técnicos, y finalmente la divulgación, que es lo más importante. ¿Cuáles son las vías de acceso al conocimiento? Puede provenir de diferentes fuentes. Las más importantes, la experiencia, la ciencia como tal, la autoridad, la tradición, lo empírico, lo que no conocemos. Entonces, el conocimiento se da a través de la razón, la experiencia, y se lo transmite a través de la comunicación, y esta puede ser empírica o científica. Empírica es el conocimiento, se da por la razón. Y científico es un saber crítico, fundamentado, metódico, verificable, sistemático, unificado, ordenado, universal, es objetivo, comunicable, racional, provisorio, y que explica y predice hechos por medio de leyes. Entonces, el conocimiento se obtiene por la comunicación o mediante ella. Entonces, ¿qué es la comunicación? La comunicación es un proceso voluntario o involuntario mediante el cual dos o más agentes
pueden ser grupos o individuos, se transmiten o intercambian mensajes. Pueden ser datos, ideas, valores, sentimientos, ¿no? A través de un sistema de señales, símbolos o signos. Entonces, la comunicación tiene ciertos elementos, como ser el emisor, que es el que va a dar el mensaje. Como ejemplo, traes las llaves. Que este va a tener un código a través de un canal a un receptor. Pero estos van a transmitir lo que es el mensaje, ¿no? Pero no lo hacen solamente entre ellos. Existe un contexto, un medio y un referente. O sea, este emisor debe tener un conocimiento previo. Entonces vamos a ver aquí también las formas de comunicación. La comunicación puede ser de tipo verbal, donde están la oral y la escrita que conocemos, o no verbal, que se puede dar por gestos, imágenes, sonidos. Entonces vamos a ver el origen del conocimiento. El origen del conocimiento puede ser el racionalismo, que es una doctrina epistemológica que sostiene que la causa principal del conocimiento reside en el pensamiento, en la razón. Aquí tenemos como ejemplo a Platón. O el empiricismo, donde el pensamiento, la razón, es el único principio del conocimiento. El empirismo viene del griego empirimia, que significa experiencia, y opone la antítesis. O el a priorismo, en el cual también considera que la razón y la experiencia son causa del conocimiento, pero se diferencia del intelectualismo porque establece una relación entre razón y experiencia. Y el intelectualismo que forma sus conceptos a partir de la experiencia. Entonces, ¿qué posibilidad tenemos del conocimiento? El dogmatismo y el escepticismo. El dogmatismo considera que la posibilidad de un contacto entre el sujeto y objeto es comprensible en sí mismo y ignora al sujeto. Y el escepticismo escéptico, el sujeto puede aprender al objeto, pero lo desconoce al objeto. El subjetivismo y el relativismo. El escepticismo sostiene que no hay verdad alguna. El subjetivismo y el relativismo no son tan radicales. El subjetivismo limita la validez de la verdad al sujeto, que conoce y juzga. Y el relativismo afirma que no existe alguna verdad absolutamente universal. El subjetivismo y el relativismo son análogos. Ambos niegan la verdad. También tenemos que ver lo que es el pragmatismo y el criticismo. En el pragmatismo, el escepticismo presenta una actitud esencialmente negativa, negación de la posibilidad del conocimiento. El pragmatismo, al igual que el escepticismo, desecha el concepto de la verdad considerándolo como una concordancia. Dentro de tal concepción, el hombre no es primordialmente un ser especulativo y pensante, sino un ser práctico, un ser volitivo. Hace su voluntad. El criticismo es la tercera postura que resolvería la antítesis en una síntesis. Esta postura es intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo. Admite una confianza fundamental en la razón humana. El criticismo está convencido de que es posible el conocimiento, de que exista la verdad. El criticismo examina todas y cada una de las aseveraciones de la razón humana y nada se acepta con indiferencia. Vamos a ver también que existen corrientes en la obtención del conocimiento. Dentro de estos tenemos el positivismo. Es la doctrina que pretende irse a lo positivo y no a lo negativo. Este se convirtió en un paradigma, que es más del cómo y poco del qué, el por qué y para qué. Es más del cómo. Sus características son: el sujeto descubre el conocimiento, accede a ella mediante los sentidos, la razón y los instrumentos. El más característico del método científico es el único válido. El método científico es descriptivo. El sujeto y el objeto de conocimiento son independientes. Después tenemos el fenomenológico. Esta ciencia tiene como tarea describir la forma, lo que aparece. Sus principios son: el sujeto
es la conciencia, consciente sus experiencias. El ser humano solo conoce fenómenos, lo que aparece con los sentidos. La verdad reside en la existencia humana como descubrimiento de las cosas del mundo o de la realidad. El conocimiento es un proceso en este sentido. Se dice que no hay una realidad, sino que son una red de significados que definen entenderlo. Tenemos también el constructivismo. El principio de esta corriente es la participación activa del sujeto en la elaboración del conocimiento. Las características de esta escuela es que son: el conocimiento se construye. No es posible separar el objeto del conocimiento. La realidad es una construcción social humana. No hay una verdad única, sino verdades relativas. El conocimiento es construido por el sujeto a través de los mecanismos del sujeto y es responsable de sus acciones en el mundo que ha construido. Entonces ahora nos toca ver lo que es investigación. La investigación es la acción de indagar a partir de un indicio para descubrir algo. La investigación es una actividad inherente de la naturaleza humana. Es indagar y averiguar un hecho. Para una investigación se necesita un sujeto y un hecho, el cual se va a investigar. Se hace el uso de los sentidos. Una investigación se caracteriza por ser un proceso. Puede ser sistemático, organizado, objetivo. Sistemático en base al método científico. Organizado porque debe seguir un protocolo. Y objetivo porque se basa en hechos observados y medidos. Entonces, ¿cuáles son las actividades de una investigación? Es medir los fenómenos. Hay que comparar los resultados de lo que hemos medido, los resultados obtenidos. Vamos a interpretar los resultados y eso se hace a través de las variables, pero también se debe tomar en cuenta lo social, lo ético, lo ambiental, lo económico, tecnológico, científico y también la estadística. Entonces vamos a tener varias clases de investigaciones. Atendiendo al nivel de conocimientos que se adquieran, podrá ser explorativos, vamos a explorar, puede ser descriptivos, vamos a describir o vamos a explicar el fenómeno que estamos estudiando. Entonces la clase vamos a clasificar por el propósito o la finalidad perseguida de la investigación. Entonces va a ser una investigación básica, es una investigación pura, netamente teórica, y aquí tenemos lo más importante que es el marco teórico. Una investigación aplicada. Esta es práctica, es empírica. Busca la aplicación o la utilización de esta investigación y por lo tanto tiene consecuencias prácticas. Según la clase de medios utilizados, pueden ser documentales, los medios o los datos, de campo o experimentales. Entonces, también vamos a tener una investigación científica, que se la define como una serie de pasos que conducen a la búsqueda de conocimientos mediante la aplicación de métodos y técnicas. Para lograr esto, nos vamos a basar en los siguientes aspectos, ¿no? Puede ser de tipo de razonamiento, puede ser racional o espontáneo, o por el método utilizado, puede ser analítico, sistemático, deductivo, comparativo, histórico, inductivo. Conforme al número de investigadores que van a realizar, puede ser individual o de tipo colectivo. Según la extensión del estudio, vamos a decir que es una investigación censal, ¿no? Se va a estudiar un montón de casos, o la investigación de un solo caso, y esto vamos a hacerlo mediante la encuesta. Vas a tener también según las variables que tengan, en experimentales, casi experimentales, simples y complejas. Según el nivel de medición y análisis de la información, pueden ser predictivas, vamos a tratar de predecir algún hecho, algún acontecimiento. Pueden ser inferenciales, explicativas, cuantitativas, ¿no? Vamos a ver cuánto, cualitativas, calidad, o ambas, que son las cual y cuantitativas. ¿Cuáles son los tipos de investigación entre disciplinas? Puede ser multidisciplinaridad, interdisciplinarias o transdisciplinarias. Se realiza, por ejemplo, las multidisciplinarias se realiza desde diferentes ángulos, usando diferentes perspectivas disciplinarias sin llegar a integrarlas.
interdisciplinarias, creación de una identidad metodológica, teórica y conceptual, de forma tal que los resultados sean más coherentes e integrados. O transdisciplinarias, que se refiere al proceso en el cual ocurre la convergencia entre disciplinas, acompañado por una integración mutua de la epistemología disciplinarias, que son las teorías de las ciencias humanas, ¿no? O sea, pueden ser multidisciplinarias, interdisciplinarias o transdisciplinarias a través de. Vamos a ver ahora las tipologías. Es importante mencionar que no existe una única clasificación, ni siquiera a la hora de considerar cuántos métodos distintos existen. Aquí se presenta una clasificación que cuenta con cierto consenso dentro de la comunidad científica. Además, es importante saber que ningún método es un camino infalible para el conocimiento. Todos constituyen una propuesta racional para llegar a su obtención. Entonces, el método empírico analítico, vamos a ver que el conocimiento es autocorrectivo y progresivo. Tiene las características de las ciencias naturales y sociales o humanas. Ciencias descriptivas es el método general más utilizado y se basa en la lógica empírica. El método experimental, algunos lo consideran por su desarrollo, por su gran desarrollo y relevancia en un método independiente del método empírico, considerándose a su vez independiente de la lógica empírica a su base, la lógica experimental. Comprenden a su vez método hipotético deductivo, el método de la observación científica, el método de la medición, el método hermenéutico, el método dialéctico, el método fenomenológico, el método histórico, el sistémico, porque obviamente, ¿no? Y el sintético, además del método lógico. Entonces, es importante ver todos estos conocimientos antes de entrar a la parte más importante, que son los pasos del método científico. ¿Cuáles son los pasos del método científico? Primero, planteamiento del problema. Yo tengo que ver un problema, de buscar, de que algo yo quiero investigar, algo yo quiero saber el por qué, o sea, tengo que ver un problema. Voy a tratar de, posteriormente a esto, voy a buscar el marco teórico, que es la información documental. Voy a saber todo lo que puedo en relación a este problema. Después de eso, voy a generar una hipótesis, ¿ya? ¿Qué es la explicación que nos damos ante un hecho observado? O sea, ¿por qué? A ver, yo pienso que esto es por tal cosa. La hipótesis son posibles respuestas al problema planteado. Entonces, es importante aquí mencionar los tipos de hipótesis. Pueden ser una hipótesis en relación a una causa que expresa el efecto del comportamiento. Una hipótesis en relación causal es cuando una variable influye en el comportamiento. O sea, algo va a influir en que algo se comporte de tal manera. Hipótesis de relación con variación es cuando se predice. O sea, yo pienso que va a pasar, ¿no? Voy a predecir. Puede también darse una hipótesis alterna o científica. Aquí se ve la distribución y frecuencia de un fenómeno en una muestra en una diferente de la otra. Hipótesis nula, que es la que más se usa, donde no existen diferencias entre dos o más muestras. La hipótesis conceptual, en base a un concepto o algo ya definido. La hipótesis de trabajo, que pretende dar una explicación tentativa al fenómeno que se está investigando. Posteriormente vamos a tener la experimentación, que consiste en la verificación o comprobación de esta hipótesis. O sea, la voy a aceptar o la voy a refutar. Determina la validez de las posibles explicaciones y decide el que una hipótesis se acepte o se la deseche. Según esto, y obviamente según mis variables, vamos a llegar a conclusiones. En conclusión, se va a dar después de analizar los resultados de la experimentación y estos va a comparar con la hipótesis para determinar si son falsos o son verdaderos.
Después de esto se van a formular las leyes o las teorías. La ley no es otra cosa que una hipótesis que ha sido demostrada mediante el experimento. La ley nos permite predecir el desarrollo y evolución de cualquier fenómeno natural. Bien, entonces, ¿qué pasos vamos a seguir? Vamos a observar un problema, vamos a medir el problema, vamos a clasificar el problema, vamos a inferir, vamos a hacer un análisis, ¿no? Y lo más importante, tenemos que comunicar lo que hemos obtenido de este problema mediante nuestra investigación. Lo vamos a procesar, lo vamos a analizar y posteriormente lo más importante que tenemos que hacer es publicar. Debemos dar este conocimiento a la luz, lo debemos sacar a la luz y eso se lo hace mediante las publicaciones. Bien, es importante revisar todo el tema. Acuérdense que las clases son una perspectiva, una orientación en base al tema y bueno, ¿no? Eso sería todo. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Ay, gracias a Dios.